Este es un discurso jasídico del Frierdiker Rebbe, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria, que fue escrito en el año Tovshin Hei, 1945. El discurso explica los asuntos básicos, generales, de la visión jasídica sobre la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, como vamos a estudiar, es la victoria del pueblo judío, la recuperación del control sobre la tierra de Israel en la época de la conquista griega, aproximadamente año 130 antes de la era común, y la reinauguración del Beis Hamikdash, del templo. Vamos a ver. El discurso comienza con una frase del Talmud. El Talmud se pregunta en Agemón en Shabbos, o sea, en el tratado que se llama Shabbos, ¿de qué se trata Hanukkah? Mai Hanukkah. El Talmud pregunta entonces, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Enseñaron nuestros sabios el 25 de Kislev. Los días de Hanukkah son 8, etc. Cuando entraron los griegos en el Heichal es la parte más santa del Beis Hamikdash, del templo, impurificaron todos los aceites que se encontraban ahí. Se utilizaba aceite para encender la menorá. La menorá es un candelabro de 7 velas que se encendía todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo. Se encendía con aceite de oliva específicamente, y había un depósito de aceites en el templo, Lishkas Ashmanim se llamaba el cuarto de los aceites, en donde se guardaban aceites específicamente sellados, sabiendo que estaban puros. Los griegos, una de las cosas que hicieron cuando entraron al templo, que es interesante, no tiene mucho sentido toda la idea, y está explicado en diferentes lugares el porqué de todo esto, en lugar de destruir el lugar, lo que hicieron fue impurificar el lugar. Quiere decir que abrieron cada vasija de aceite, la tocaron, la movieron, etc., y la dejaron ahí, impurificaron los aceites. No es que destruyeron, virtieron el aceite y se acabó, no, lo impurificaron específicamente. Y cuando se fortaleció el reinado de los Hashmonaim era una familia de Koyanim, de sacerdotes, y vencieron a los griegos, revisaron y no encontraron sino una vasija sola de aceite que estaba puesta con el sello del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Entonces sabían que no la habían impurificado, como vamos a estudiar más adelante también. Y no alcanzaba para encender la menorá, excepto un día. Se usaba una vasija por día. Se hizo un milagro con este aceite y encendieron de este aceite 8 días. Al año siguiente, nuestros sabios fijaron e hicieron los días felices, de alegría, digamos, de festividad, de Hanukkah, Behallel Beoidah, para alabar y agradecer a Dios. Esto es la idea que trae el Talmud. Continúa el Rebbe diciendo, Mai Hanukkah. Cuando el Talmud dice ¿qué es Hanukkah?, la pregunta consiste en ¿sobre qué milagro fijaron la fiesta de Hanukkah? Porque en la práctica hubo muchos milagros en la fiesta de Hanukkah. Básicamente dos: el milagro de la victoria, la guerra contra los griegos, poder liberar el lugar, poder liberar el Eretz Israel, la tierra de Israel, el Beis Hamikdash, el templo, y por el otro lado, el milagro del aceite. Entonces, ¿cuál de los dos milagros es el principal de Hanukkah? Esta es la pregunta del Talmud. Cuando el Talmud pregunta, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? ¿Cómo que es Hanukkah? Todo el mundo sabe lo que es Hanukkah. ¿Cuál de los milagros es el principal de Hanukkah? Y explican nuestros sabios en el Talmud que el 25 de Kislev empiezan los días de Hanukkah. Es decir, el milagro principal es el milagro de las velas y el aceite, etc. Cada cosa que se utilizaba en el Beis Hamikdash, en el templo, tenía que tener una supervisión perfecta, excelente, de manera tal de que no le falte nada y sea puro con seguridad. Los corbanos, las ofrendas, tenían que ser sanas, con seguridad, o sea, puras, enteras. Los animalitos se los revisaba a cada uno un tiempo antes de ofrendarlos para saber que estaban plenos, enteros, puros, no tenían ningún tipo de defecto. Los árboles, las maderas que se utilizaban en el templo para encender fuego en el altar, también tenía que ser limpia, con seguridad, no tenía que tener ningún tipo de gusanos, ni ningún tipo de putrefacción, tenía que estar perfectas las cosas. Las harinas diferentes que se utilizaban para las ofrendas diferentes tenían que ser tamizadas como corresponde. Había harinas de trigo, harina de cebada, dependiendo del tipo de ofrenda. También el vino y el aceite que se utilizaba para las ofrendas diferentes y todo tipo de panificaciones que se hacían tenían que ser limpios, perfectos, sin suciedad, sin piedra, sin ninguna cosa rara. Y el aceite que se utilizaba para encender la menorá tenía que ser el mejor aceite, el más selecto de todos, aceite de oliva. Y dentro del aceite de oliva, el más selecto de todos. Sobre el aceite de la menorá, de este candelabro, cuenta la Toira
que tenía que ser zaj y kosis, tenía que ser puro y tenía que ser presionado, hecho en una prensa. Dice el Talmud sobre esto que la palabra zaj, que significa puro, significa limpio. Tiene que estar limpio de todo tipo de impurezas, de todo tipo de suciedad. Y kosis, que significa prensado, significa justamente prensado. Existen 9 tipos de aceite que salen de la aceituna. 9 formas diferentes de hacer aceite de las aceitunas. Y solamente 3 de ellas son ksherim, son apropiados para la menorá, como explica el Talmud en otro lugar. Y así, el aceite de la menorá era una de las cosas más preciadas del Beis Hamikdash. Más elevadas, entre todas las cosas, todo tenía que ser puro, todo tenía que ser limpio, todo tenía que ser apropiado, pero el aceite de la menorá era entre las cosas más elevadas que había en el templo. Como es sabido que todas las cosas, las harinas, los vinos, el aceite y todos los utensilios que se utilizaban en el templo tenían que ser guardados, cuidados, de que no los toque una persona impura. Cuando hablamos de impureza estamos hablando de una cuestión espiritual, una cuestión abstracta, no se trata de suciedad. Una cosa puede estar sucia y sin embargo está pura, y una cosa puede estar limpia y sin embargo está impura. Es una cuestión totalmente abstracta, espiritual. Todas las cosas del templo tenían que ser cuidadas de no ser tocadas por una persona impura. Por lo tanto, por cuanto cada cosa tenía que ser cuidada de no ser tocada por una persona impura, cuando eligieron el aceite para la menorá y llenaron las diferentes vasijas en donde guardaban, vasijas pequeñas, en donde guardaban el aceite para la menorá, lo hicieron de manera tal que sellaron con el sello del sumo sacerdote, que era el jefe, por así decir, del Beis Hamikdash, del templo, y cuidaron cada una de las vasijitas que tenían el aceite, una vez que se extrajo el aceite de las aceitunas, etc., en un lugar especial, un depósito de aceites. Cuando los griegos conquistaron Jerusalén, nuestra ciudad santa, que sea reconstruida rápido en nuestros días, así dice literalmente el texto del discurso, y conquistaron el Beis Hamikdash, entraron al templo, ellos impurificaron los aceites que había en el templo. Cuando, con la ayuda de Dios, los Hashmoinoim, de vuelta, en nombre de una familia, vencieron a los griegos, de todas las vasijas de aceite, montones que había preparadas para encender la menorá, encontraron no más que una vasija, una única vasija, que estaba sellada con el sello de Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Esta vasija estaba, como explica el Talmud, es una discusión, estaba como hundida en la tierra. Y esta era una señal, el hecho de que estuvo hundida en la tierra, que los griegos impuros no tocaron esta vasija de aceite con sus manos. Con ese aceite había suficiente aceite para encender, llenar la menorá y encenderla un día. De vuelta, la menorá tenía 7 velas, etc. Y Dios, bendito sea, hizo un milagro, que de una vasija de aceite única se pudo llenar la menorá 8 días, hasta que pudieron preparar aceite nuevo, aceite fresco, por así decir, para encender la menorá. Tardaban 8 días en todo el proceso de preparar el aceite, tenían que ir a un lugar especial, preparar el aceite, volver de ese lugar, etc. Por este gran milagro, que el aceite de una única vasija sirvió para 8 días, fijaron al año siguiente los 8 días de Hanukkah, que comienzan desde el 25 de Kislev, como dice el texto, le llamen Toivim be'alev ve'idor, para días felices, alabanza a Dios y agradecimiento a Dios, bendito sea. La guerra de los griegos era una guerra espiritual, no era una guerra material de ir y conquistar un lugar, etc. No era una guerra física, como se entiende cualquier otra guerra común y corriente, cuyo objetivo es un objetivo material, obtener más recursos, salvarse de un enemigo, prevenir una guerra posterior, una conquista, etc. No era así. La guerra de los griegos era de diferente tipo. Los griegos eran gente de una gran cultura. Ellos valoraban muchísimo la Toira dentro de los valores culturales impresionantes y profundos de cualquier pueblo. Ellos valoraban nuestra Toira, ellos apreciaban que nosotros tenemos tanto estudio, tanta Toira, etc. Ellos valoraban también que el pueblo judío tiene una Toira muy profunda, muy sabia, y tiene la capacidad intelectual para entender esa Toira tan profunda y tan sabia. Los griegos valoraban muchísimo esto. Los griegos valoraban también muchísimo los preceptos, las mitzvahs,
diferentes que el pueblo judío cumple, pero ellos eran grandes epicorsim. Epicorsim es que negaban a Dios, negaban a Dios. Ellos negaban lo principal. Es decir, ¿querés tener una toira? Tenés toira. ¿Querés tener mitzvahs? Tenés mitzvahs. Pero no me vengas a hablar de Dios. No me vengas a decir que esta toira y estas mitzvahs fueron entregadas por un Dios. Esto no lo soporto. Ellos estaban en contra de la kedusha, la santidad de la toira, la santidad de las mitzvahs. ¿Querés hacerlo como cultura, como tradición, como cuestión que viene de generación en generación? Está muy bien, la cultura familiar, pero no como un mandato de Dios, no como una cuestión, un vínculo a Dios. Esto no tiene nada que ver. Esto no lo soportaban los Yevanim, los griegos. De hecho, el texto que decimos en el rezo es Lashkiham toirasejo, ulavira mejuke rechenejo, que los griegos quisieron que nosotros nos olvidemos tu Torah. No Torah, la Torah estudiar, pero que es la Torah de Dios, esto no. Juke rechenejo, los preceptos, las reglas de tu voluntad. ¿Querés cumplir mitzvot? Haz lo que quieras. Vestite como quieras, ponete en la cabeza lo que quieras, en el brazo, tfilin, etc. No hay problema. Pero no me vengas a decir que es retzoinejo, que es la voluntad de Dios. Esto no. El Midrash dice, no es el muerto el que impurifica, y no es el agua la que purifica, sino que Dios dijo, Juka Jokakti. Yo determiné una regla irracional, Gzeira Gozarti, decreté un decreto, y no tenés permiso de transgredir mi decreto. Es decir, no hay una explicación racional, lógica, de por qué una mikve, una reunión, un conjunto de agua, una especie de pileta, un baño ritual, purifica. No hay ninguna explicación. Agua es agua. ¿Qué tiene que ver con pureza o impureza? Este es un decreto absoluto de Dios, bendito sea, para el pueblo judío. Y está prohibido comportarse de otra manera. Esto es lo que hay que hacer. Estás impuro, vas a la mikve, vas a este baño ritual. Porque la toira no es solamente una sabiduría muy profunda, sino que la toira y las mitzvahs, los preceptos, son la sabiduría y la voluntad de Dios, que trasciende totalmente la comprensión humana, porque el ser humano es limitado, finito, y Dios es infinito. Entonces la toira, al ser la sabiduría de Dios, por cuanto Dios es infinito, su sabiduría también es infinita. Y el ser humano no puede captar y comprender esta sabiduría. Este es el primer capítulo. Kitsu, resumen. Explicamos que todas las necesidades que había en el Beis Hamikdash, todas las cosas que se utilizaban en el templo, la harina, el vino, los aceites, las maderas y todos los utensilios, y también los animalitos que había en el templo, todo tenía que ser cuidado de que no se impurifique, no lo toque a alguien impuro. El aceite de la menorá era una de las cosas más preciadas en el Beis Hamikdash, en el templo, por cuanto vemos que se servían solamente 3 tipos de aceite de 9 que se podían extraer de prensar la aceituna. Los griegos hicieron una guerra espiritual, y cuando conquistaron el Beis Hamikdash, el templo, por cuanto estaban haciendo una guerra espiritual, impurificaron los aceites. Si hubiese sido una guerra meramente material, una guerra por recursos, por ejemplo, entonces quédate con los aceites y ya está, sacarlos del templo. No los dejaron ahí, pero los impurificaron, porque era una guerra espiritual. Por este milagro de la vasija de aceite, nuestros sabios fijaron los 8 días de la fiesta de Hanukkah. Segundo capítulo. Está escrito en la Toira, hay 3 tipos de preceptos, dice la Toira. Estos son los testimonios, estos son las reglas suprarracionales, y estos son los mishpatim, las leyes racionales. Vamos a ver. Los preceptos de Dios, que Dios dio al pueblo judío, son tanto preceptos positivos, cosas que uno tiene que ir y hacer, como preceptos prohibitivos, cosas que uno tiene que cuidar de no hacer. Hay 3 tipos, como dijimos antes, eidois, hukim y mishpatim. ¿Qué significa cada uno de estos? Eidois, que se traduce como la palabra eid, testimonio. La intención son preceptos que son recuerdo. Por ejemplo, Shabbat es un recuerdo de los 6 días de la creación y el 7º día descansó. Pesach es un recuerdo de la salida de Egipto. Sukkot es un recuerdo también de cómo el pueblo judío vivió en el desierto rodeado por nubes de gloria tras la salida de Egipto. Y así, estos son preceptos testimoniales. Hukim, la idea de los hukim son preceptos que no tienen una explicación racional. Como Rashi, el comentarista clásico de la Torá, escribe sobre el versículo Zois Hukas a Toira, esta es la regla irracional de la Toira. Rashi escribe, es decir, el Yetzer Hara,
aquel que nos convence de hacer una transgresión y luego nos acusa arriba. Y las naciones del mundo preguntan al pueblo judío qué es este precepto de la vaca roja, que ahora no voy a explicar todo el detalle, es parte del proceso de purificación tras la impureza de muertos. Pero ¿qué es toda esta cuestión que están haciendo? ¿Qué razón de ser tiene esto? Que tenés que agarrar una vaca, que tiene que ser toda roja, que tenés que quemarla, que tenés que mezclar cosas cuando lo quemás, etcétera. ¿Qué es todo esto? Por eso, por cuanto hay preguntas, explica Rashi. Escribe la toira, la palabra juca. Zois jucas a toira. Esta es la regla irracional de la toira. Esto es una xeira, un decreto de Dios, bendito sea, y nadie tiene permiso de preguntarse por qué. Incluso Shloime Amelech, incluso el rey Salomón, que fue el más sabio de todos los seres humanos, tampoco entendió el porqué de esta mitzvah, este precepto de Paraduma, de la vaca roja, como está escrito. Yo pensé, voy a ser sabio, y sin embargo es lejano de mí, no lo entiendo, es algo que no puedo captar. Shloime Amelech dice sobre el precepto de Paraduma, de la vaca roja: yo tenía la esperanza de ser sabio y entender este asunto. Sin embargo, trasciende mi comprensión. La mitzvah de Paraduma, ¿por qué es tan irracional esta mitzvah? Porque en esta mitzvah de la vaca roja hay dos cosas opuestas. La ofrenda de la vaca roja es diferente a todo el resto de las ofrendas. ¿Por qué? Porque la quemaban, a esta ofrenda de la vaca roja, la quemaban junto con Eitz Erez, con un pedazo de madera de cedro, que es un árbol, que es uno de los más altos árboles que hay, junto con Eizoif. Eizoif se traduce como hisopo, que es un árbol de los más bajos que hay. Entonces, por un lado tenés el opuesto de lo más alto que hay, y por el otro lado tenés el opuesto de lo más bajo que hay. Y también se lo quemaba con Shni Toilaz, que significa una especie de seda roja que surgía de un gusano, y la ceniza que se generaba de quemar la vaca, obviamente ya degollada, con el cedro y con el hisopo y con la seda esa ceniza se mezclaba con agua para purificar a aquellas personas que estaban impuras, la impureza de muertos. Pero el que generaba todo esto, ponía la vaca, ponía el cedro y preparaba toda la fogata, etc., esa persona quedaba impurificada. A pesar de que esto es un producto que se utilizaba para purificar a otros, quien trabajaba en el proceso de preparar toda esta cuestión, la vaca con todas las cuestiones y generar la ceniza, etc., este quedaba impuro. O sea, aquello que purifica, también impurifica. Es una cosa que no se entiende. Y esto es lo que significa Hukim. Es un decreto divino sin razón. Ilógico. Y después está el tercer tipo de mitzvahs, que es Mishpatim. Mishpatim significa reglas racionales. La intención son preceptos que también el intelecto humano dicta que así tienen que ser, como por ejemplo respetar a los padres, tzedaka, no robar, y ese tipo de cosas. Tzedaka es ayudar a otros. Es algo lógico, cualquier sociedad sana y normal se espera que haga esto. Incluso el Talmud dice que si no fuese porque la Toira nos dijo que hagamos esta mitzvah, la otra mitzvah, no robar, etc., lo hubiésemos aprendido de los animales. La hormiga no roba, y así sucesivamente diferentes cuestiones. Que dice que en la naturaleza misma está la sabiduría para que los preceptos racionales podamos aprenderlos de la naturaleza. De acuerdo al intelecto es más fácil cumplir preceptos de forma de eidois, es decir, testimoniales, y de forma mishpatim, en forma de racionales. Los conocemos más o menos, el porqué de esa mitzvah, como dijimos antes, el Shabes, porque Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó, Pesach, etcétera, salimos de Egipto, no robar, bueno, para tener una sociedad normal, respetar a mis padres, bueno, porque me dieron vida. Son todas cuestiones racionales, tienen sentido y es más fácil cumplir estos preceptos que cumplir los preceptos de forma de Hukim. Hukim son preceptos irracionales. El intelecto humano, que es temeroso del Dios, dicta, digamos, que hay que cumplir los preceptos de Hukim con placer y con entusiasmo y con ganas, los preceptos irracionales, de la misma manera que cumplimos los preceptos Eidos y Mishpatim, testimoniales y racionales. Deberías cumplirlos de la misma manera. Pero la verdad es que
la persona debe cumplir, es al revés la cuestión. La persona debe cumplir los preceptos testimoniales y racionales, lógicos, con la misma Kabbalah Soil, la verdadera aceptación del yugo del cielo, como los preceptos de Hukim. Es decir, en cada uno de ellos vemos un componente y deben estar combinados. El componente de los preceptos racionales es justamente que los entendés y podés tener más hayus, más entusiasmo y ganas porque entendés lo que estás haciendo. Y esto no se encuentra en los componentes, en los preceptos irracionales. Por el otro lado, los preceptos irracionales, el componente importante es aceptación del yugo del cielo. Dios es el que manda y esto es lo que hacemos. Y esto no está en los preceptos testimoniales y los preceptos lógicos, racionales. Entonces uno podría pensar, bueno, así como tenés ganas y entusiasmo en los preceptos lógicos y testimoniales, utilizáis esas ganas y entusiasmo en los preceptos irracionales. Entonces ahí vas a cumplir incluso lo irracional con muchas ganas. Pero en realidad es al revés. La enseñanza más profunda es el componente fundamental de los preceptos irracionales, que es la aceptación del yugo del cielo. Ese componente utilizarlo para cumplir también aquello que vos entendés. No lo cumplas porque lo entendés. No lo cumplas porque lo disfrutás. Cumplirlo porque esto es lo que Dios dijo. Porque en la práctica la principal observancia de los preceptos no tiene que ser porque vos entendés la mitzvah, yendo al texto, sino porque este es el mandato de Dios, bendito sea. Y esta era la guerra justamente de los griegos contra el pueblo judío. Ellos decían que la Toira es solamente Jochma, solamente sabiduría. Ellos quisieron tomar al pueblo judío, al pueblo de Israel, quitarle la kedusha de la Toira, la santidad de la Toira. La kedusha de las mitzvahs, la santidad que hay en cada mitzvah en general, y la santidad de los preceptos irracionales en particular. Porque ¿qué pasa? Cuando uno le quita la kedusha a la Toira, le quita la santidad de la Toira, o sea, separa a la Toira del nois en la Toira, del que entrega la Toira que es Hashem. De hecho, interesante, la bendición que decimos todos los días a la mañana antes de estudiar Toira es que Hashem es nois en la Toira. Dios entrega. No que entregó en pasado, sino que entrega en presente. Es algo constante, es un proceso constante. Porque todo el concepto de estudiar Toira es relacionarse con Dios. Entonces no podemos separar a Dios de la Toira. Pero si esto es lo que los griegos querían hacer, si uno separa a Dios de la Toira termina siendo una cuestión, un texto interesante, o más o menos interesante, pero de sabiduría nada más. Como la Toira misma dice, la Toira es la sabiduría y la comprensión del pueblo judío frente a todas las otras naciones. Somos un pueblo sabio, comprendedor de cosas, etc. Esto es la Toira. Si la separas de Dios, todo componente en la Toira que no tenga una explicación queda totalmente anulado. ¡Fuera! La única razón por la cual hacemos esos componentes que no tienen una explicación es porque es una Torah divina. Pero si separas a Dios de la Torah, entonces quedó solamente sabiduría. Esto es lo que los griegos querían hacer. La Toira no es divina. La Toira es Jochme, sabiduría. Mejor, peor, no es la cuestión ahora. El punto es que es solamente Jochme. Esto es lo que los griegos querían decir. O decían. Como está escrito, y dijimos antes, los griegos querían que nos olvidemos de tu Torah, es decir, generar que el pueblo judío se olvide que la Toira es una cuestión divina. Seichel Eleki, un intelecto divino. Toira Sejo, tu Torah. Y por el otro lado, ellos querían que transgredamos los preceptos de tu voluntad. Es decir, que el pueblo judío no cumpla mitzvahs de forma de hukim, en forma irracional, con aceptación porque son mitzvot, son preceptos divinos. No. La principal intención de los griegos era separar al pueblo judío de su fe y de la entrega, Mesirus Nefesh, de la entrega y sacrificio total que tienen por Dios. Como está escrito que los griegos dijeron, escriban sobre un cuerno de un toro que ustedes no tienen porción en el Dios de Israel. Olvídense, es decir, sepárense totalmente de Elokus, de divinidad. Y por lo tanto, cuando ellos temporariamente vencieron al pueblo judío y conquistaron Jerusalén y entraron en el Beis Hamikdash, en el templo, ¿qué es lo que hicieron? Impurificaron el aceite de la menorá. Todo el deseo de los griegos era apagar la luz divina en el pueblo judío. El aceite de la menorá representa lo más elevado, como dijimos anteriormente, lo más preciado que había dentro del Beis Hamikdash.
así como el aceite se eleva por sobre otros líquidos, la idea, el concepto que podemos aprender de esto es, Jochma, la sabiduría, el vínculo con Dios es lo más elevado que hay, y de ahí para abajo está todo el resto del ser humano, por así decir. Y esto es lo que los griegos querían hacer, separar ese aceite, cortar ese vínculo del pueblo judío con Dios. Pero Matisiau, así se llamaba, el sumo sacerdote y sus hijos, con una porción de Yehudim, una cantidad de otros judíos, ellos estaban entregados a la Toira y a las mitzvahs. Y ellos publicaron con la intención, digamos, de Shema Israel, escucha Israel, y la fe, y Mesirus Nefesh, y la fe, y la entrega absoluta en Hashem Elokeinu Hashem Echad, en Dios nuestro Señor, Dios es uno. Ellos que estaban firmes, aferrados a nuestra Toira y a las mitzvahs, ellos vencieron a aquellos que negaban, a aquellos griegos negadores, digamos, de la presencia de Dios, y ellos querían buscaban hacer retornar y encender de vuelta en el pueblo judío la luz divina, la vela, digamos, la llamarada divina en el interior de cada Yehudí. Y a ellos entregó Hashem un regalo doble. Por un lado, encontraron una vasija de aceite kosher, apropiada, entre paréntesis. Legalmente hablando, alágicamente hablando, podrían haber encendido la menorá con el aceite impuro, pero ellos deseaban hacerlo de la mejor manera posible. Entonces buscaron y se hizo el milagro de que encontraron, como dijimos acá, un regalo de Dios, encontraron una vasija de aceite puro. Y en lugar de una sola noche, esa vasija duró durante 8 días. Como dijimos antes, la guerra contra los griegos fue una guerra espiritual que retorna y se vuelve constantemente en cada generación. No es algo, una historia que ocurrió antiguamente y nosotros la recordamos. Es una guerra constante. Existen aquellos griegos, que no se refiere a los griegos de Grecia, que no tienen nada que ver, sino que es una cuestión espiritual. Lo que representan ellos son aquellos que niegan tanto de judíos como no judíos, aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que niegan la Toira, la kedusha de la santidad de la Toira, la santidad de las mitzvahs, de los preceptos, y ellos hacen una guerra espiritual para separar al Bnei Israel, al pueblo judío, de Dios. En la guerra espiritual constante hay quienes niegan a Dios, que son diferentes tipos de griegos, entre comillas, de vuelta, no tiene nada que ver con la gente en Grecia. Hay quienes niegan totalmente, hay quienes niegan una parte, hay quienes niegan un tercio, un cuarto, y están aquellos que son Hanafim modernim, Hanfanim modernos, están aquellos que son simplemente más modernos. Hay que olvidarte de toda la vida judía, como se vivió generación tras generación por miles de años. Vamos a entrar en las corrientes de la nueva sociedad, etc. Sin embargo, no niegan en forma absoluta toda la Torá, como dijimos anteriormente, la mitad, una parte, etc. Entonces, por ejemplo, ellos apoyan Taras HaMishpach, la pureza familiar, que es una mitzvah importante dentro del pueblo judío, etc. La mujer con el periodo y el matrimonio, etc. Pero, a pesar de que apoyan eso, no apoyan que la mikve sea ksheira, sea una mikve, un baño ritual, como corresponde ser. Es un ejemplo nada más que trae el Rebbe acá. O sea, por ejemplo, apoyan kashrus, pero no necesariamente hay que cumplir con todas las leyes de que sea kosher de esta manera, de la otra manera, la comida, no la comida, comida lo que quieras. Ellos están de acuerdo con jinuj, con educación religiosa, pero mezclan hombres y mujeres y otros tipos de cosas. Aquí el Rebbe no lo quiere decir en forma clara y concreta, pero está en contra del judaísmo reformista. Este es el punto. Porque en 1945 en Estados Unidos, donde este discurso fue escrito para publicarse en una revista que se llamaba Kriya Kedusha, el llamado y la santidad, etc., en esa época, y hoy también, pero en esa época en Estados Unidos el reformismo era muy fuerte. Había muchos templos reformistas, etc. Entonces el Rebbe está hablando de esto, justamente. ¿Qué es esta cuestión de reformar el judaísmo? El judaísmo siempre fue de una manera determinada, porque esto es lo que Dios entregó en el monte Sinai a Moisés. Y esto es lo que fue pasando generación tras generación. Y ahora vamos a reformar, a cambiar, a hacer algo diferente. Esto es una especie de negación de la kedusha de la Toira. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Es una especie de negación de la santidad que hay en la Toira, que nosotros no somos quién para cambiar. ¿Con qué poder? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué capacidad? ¿Quiénes somos nosotros? También hay una influencia de negación griega, entre comillas de vuelta,
del ambiente, de la sociedad. También aquel que nos odia con más fuerza, que es Bilam Arasha, aquel que está en la Toira y que nos odiaba e intentó maldecirnos varias veces. Incluso Bilam Arasha, incluso él alabó al pueblo de Israel diciendo: son un pueblo que reside solos, está separado del resto de las naciones. Y él también dijo: Matoy voy alejo Jacob, cuán lindas son tus tiendas, Jacob. O sea, incluso Bilam, que intentó destruir al pueblo judío, claramente, abiertamente, incluso él estaba de acuerdo y alababa el hecho de que el pueblo judío no se mezcla con toda la sociedad, sino que están separados. Y estos otros ciegos buscan unir juntos Yehudim y lo Yehudim, judíos y no judíos. No van de la mano, no van juntos. Todo esto apaga, Dios libre y guarde, la vela divina en el pueblo judío. ¿Qué quiere decir que no van juntos? Está escrito al respecto de la época de Mashiach en España. Entonces, en la época de Mashiach, Dios va a tornar a todos los pueblos con una lengua clara para llamar el nombre de Dios y servirlos a Dios. Shem Echo, todos juntos. Es verdad, pero cada uno a su manera. Y cada uno en su lugar y en su forma. No hay que hacer una sinagoga donde estén todos juntos, un lugar de reunión donde estén todos juntos. Esto no es el camino. Esto es lo que está diciendo el Rebbe claramente. No que no existe el servicio a Dios fuera del judaísmo, fuera del judío, quiero decir. Claro que existen Bnei Noach, etcétera, como es sabido. Pero el punto es que no es una cuestión de reunir todos juntos, aglomerar toda la gente, poner todo en un mismo paquete y es todo igual. No. En la época de Mashiach, pues entonces será como Mashiach dicte, como Dios diga, y ahí veremos que ocurra pronto en nuestros días. Pero hoy en día, esto es En Ham Levadat Ishkon, esto es lo que dijo Bilam. Este pueblo están separados, están solos. Y esto es lo que significa la vela de Hanukkah, que con el sacrificio Mesirus Nefesh, el sacrificio de Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dios nuestro Señor, Dios es uno, encontramos también hoy, cuando la persona se entrega a Dios, encontramos este Pach Shemen, esta vasija de aceite que representa la educación como corresponde, que representa encender en las casas del pueblo judío la menorá divina de la Toira y las mitzvahs. Esto es el segundo capítulo y el último. Kitsu, resumen. Explicamos que en las mitzvot existen tres tipos. Eidos, Mishpatim y Hukim. Existen preceptos testimoniales, existen preceptos racionales y existen preceptos suprarracionales. Eidos y Mishpatim, los testimoniales y los lógicos, tienen razones lógicas, se entienden, pero aquellos que son preceptos de forma de Hukim irracionales son simplemente decretos de Dios, totalmente incomprensibles. La guerra espiritual de los griegos era que nos olvidemos tu Torah y que transgredamos tus preceptos, apagar la kedusha divina, la santidad divina del pueblo judío. Este era el objetivo de los griegos. Con el Mesirus Nefesh, con la entrega y el sacrificio de los Hashmoinoim y de todo el grupo de gente que estaban con ellos, diciendo Hashem Elokeinu Hashem Echad, entendiendo que Dios nuestro Señor, Dios es uno, un pequeño grupo de aquellos que sí estudiaban Toira y cumplían los preceptos, vencieron a los griegos que negaban y volvieron a encender la luz, la vela de Kedusha, de santidad divina en el pueblo judío. Y explicamos cómo esa guerra de negación espiritual vuelve y se revive en cada generación, y el ambiente malo enfría a la persona de Kedusha, influencia a la persona en forma negativa, pero hay una vasija de aceite en el interior de cada uno de nosotros, y esta vasija, en el contexto del discurso, esta vasija de aceite es representada por el Jinuj, por la educación Ksheira, que ilumina la menorá de Toira y Mitzvahs en las casas de todo el pueblo de Israel.